Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 647. Dudas. Debe ser un legendario guerrero mascota de batalla. ¿Puedes averiguar quién? Preguntó un guerrero mascota de batalla titulado. Ese impresionante grupo de bestias había sido derrotado. Incluso era posible que varios guerreros mascota de batalla legendarios estuvieran cooperando. Dígale a la unidad de inteligencia que lo averigüe. Muchachos, estén listos para la batalla y saluden si es necesario, dijo el comandante en jefe. Estarían listos para la batalla en caso de que todavía se acercaran bestias salvajes. Al mismo tiempo, tenían que expresar su agradecimiento al legendario guerrero mascota de batalla, o guerreros que intervinieron y resolvieron el problema por ellos. ¿Qué? El vicepresidente se quedó un poco sin palabras. Habían estado discutiendo y compartiendo qué armas secretas habían preparado cuando, de repente, no tenían que usarlas. Por supuesto que era algo bueno, pero aún así se sentía extraño. Vamos a la entrada, sugirió el comandante en jefe a Legend Riverside. La leyenda de Riverside asintió. Lo habían planeado en consecuencia. De nada servía quedarse en la tienda. Todo lo que tenían que hacer era esperar más información actualizada. La unidad de inteligencia era un ojo para ellos. Podrían proporcionar información para saber cómo eran las bestias salvajes y poder planificar con anticipación. Solo un legendario guerrero mascota de batalla. No me mintieron. Supin miró el magnífico muro de la ciudad base de la luz sagrada. Realmente solo sintió a un legendario guerrero mascota de batalla. Ese hombre está en el Océano State. Qué débil. Si esas bestias salvajes hubieran llegado a la ciudad base de la luz sagrada, habrían puesto todo el lugar patas arriba. Menos mal que terminé casi todos, excepto algunos animales insignificantes, pensó Supin. Wash. El dragón infernal salió disparado de un grupo de nubes. Parte de la niebla intentó aferrarse a sus alas. El dragón voló hacia el muro exterior de la ciudad base. Entrante. Esa es una bestia poderosa, está en la cima del 9º rango. Espera, veo a una persona. ¿Refuerzos? Mucha gente en la pared había notado al dragón mientras descendía a través de las nubes. El dragón era lo suficientemente grande como para sobresalir y su energía era opresiva. ¿Refuerzos? El comandante en jefe y Legend Riverside también había notado al dragón. Creo que esa persona parece familiar. El vicepresidente entrecerró los ojos para poder ver con claridad. 2 segundos después, el asombro subió a su rostro. ¿Es él? ¿Qué hace un entrenador aquí? Wash. Wash. 2 guerreros de mascotas de batalla titulados surcaron los cielos. Un guerrero de mascota de batalla titulado se paró frente al dragón y preguntó con respeto. Señor, ¿está aquí para ayudar? Los que hicieron acto de presencia en este momento probablemente serían refuerzos. Por supuesto, había una pequeña posibilidad de que bestias disfrazadas de humanos intentaran infiltrarse para crear algún problema. Parecía increíble, pero las bestias sabían disfrazarse. Podría ocurrir. Algunas bestias especiales pueden transformarse en diferentes criaturas. Otros tenían la capacidad de profundizar en los cerebros de otras criaturas para manipularlos. Tal tragedia ya había sucedido una vez. Una bestia disfrazada de humano se había colado en una ciudad base. La bestia luego trabajó desde adentro, colaborando con las fuerzas apostadas afuera, destruyendo esa ciudad base en un instante. Sí. Supin asintió. El problema se solucionó, más o menos. Vine a visitar a unos viejos amigos. Los 2 guerreros de mascotas de batalla titulados se miraron con asombro. ¿El problema fue resuelto? Acababan de ser notificados. ¿Cómo podría saber este hombre? Evaluaron a Supin. Señor, ¿cuál es su título? La ciudad base de la luz sagrada ciertamente estará agradecida por su amabilidad. Por favor, ayúdenos a tomar nota de su información. No tienes que saber mi título. Soy Supin de la ciudad base de Longjiang. A decir verdad, también soy entrenador. Aquí está mi medalla. Supin sabía lo que los 2 guerreros de mascotas de batalla titulados realmente querían averiguar. No encontró incómoda su vigilancia. Sacó esta medalla de entrenador superior del espacio de almacenamiento y se la entregó a la pareja. ¿Entrenador superior? Los 2 quedaron atónitos. ¿Este hombre de aspecto joven es un gran entrenador? Ya que vivían en la ciudad base de la luz sagrada, los 2 claramente entendieron muy bien cuán honorables eran los mejores entrenadores. Anuncios de Put Future. Ciudad base de Longjiang, entrenador superior. Uno de los 2 de repente recordó algo.
¿Tienes un estudiante? Sí, de la familia Zon, dijo Supin. ¿Eres tú? El guerrero titulado exhaló aliviado. Ahuecó los puños con deleite y respeto. He oído hablar mucho de ti. Fue un viaje arriesgado. Por aquí, por favor. El vicepresidente está aquí, ¿quieres conocerlo? Bueno. Supin asintió. El otro guerrero mascota de batalla titulado volvió a sus sentidos. Todavía estaba sorprendido. El joven no solo era un guerrero de mascota de batalla titulado, sino que también era un entrenador de primer nivel. ¿Era realmente un anciano disfrazado? Debe ser eso. Los dos acompañaron a Supin a la pared exterior. Supin envió al dragón infernal de regreso al espacio del contrato y voló a la pared exterior para encontrarse con el legendario guerrero mascota de batalla. Hermano Su. Eres tú. El vicepresidente pronto lo reconoció. Fue el primero que corrió a su encuentro. Estaba agradecido ya que Supin se había ofrecido como voluntario para ayudar. Supin era solo un entrenador. Mientras estaba en el rango titulado, los entrenadores generalmente no tenían la fuerza de combate correspondiente. Simplemente aumentaron sus rangos para poder tener suficientes poderes astrales para el entrenamiento de sus mascotas de batalla. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo está tu estudiante? Supin había extrañado a ese anciano. Sonrió a este último. ¿Te refieres a Yunzan, verdad? Ella ganó la medalla maestra no hace mucho tiempo. Mientras hablaba de su alumno, el vicepresidente no pudo evitar mostrar una sonrisa de suficiencia. Él mismo había elegido al estudiante. Todavía confiaba en que había elegido lo mejor que había. El tiempo le había dado la razón. Zon Linton, estudiante de Supin, no había visitado la ciudad base para realizar el examen. Muli Utusu tuvo la mejor actuación en la competencia, pero Yu Yunzan en realidad había pasado la prueba antes que Muli Utusu. El vicepresidente todavía hizo una nota mental para realizar un pequeño concurso cuando sus estudiantes se reunieran nuevamente. Supin estaba presente, pero su alumno no. Tampoco era el momento adecuado para traer a un estudiante. Bien hecho. Supin sonrió. Eso fue lo suficientemente bueno. Recordó que Yunzan era muy joven. Dado que Yunzan había pasado la prueba, si pudiera descubrir un camino de investigación por sí misma, más tarde podría convertirse en otra entrenadora superior. Bueno, ella está bien, creo. Mientras el vicepresidente decía eso, no pudo ocultar la felicidad en sus ojos. Hermano Lu, ¿quién es este? El comandante en jefe y Legend Riverside se acercaron. Antes de ese día, habrían tenido que esperar a que el vicepresidente se les acercara. Aún así, la asociación de entrenadores tenía motivos para obtener más respeto ya que el presidente estaba en el umbral del rango del Espíritu Santo. El vicepresidente no se centró demasiado en esto, pero como diría la gente, cuando un hombre llega a la cima, todos sus amigos y parientes llegan junto con él. Incluso Legend Riverside tendría que comportarse con respeto hacia el vicepresidente. Acercarse al vicepresidente podría no ver mucho. Aún así, era de hecho una señal de respeto. El vicepresidente se dio cuenta de que se había perdido en la reunión. Hermano Su, este es Legend Riverside y está aquí para ayudarnos. Este es nuestro comandante en jefe. Ellos son los asesores. Luego presentó a Supin a los demás. Habló de Supin con orgullo, incluyendo también su estatus contra un miembro de la asociación. ¿Entrenador superior? Se sorprendieron al ver a un gran entrenador tan joven. El comandante en jefe recordó de repente que no mucho antes, Supin se había ganado la fama con una actuación deslumbrante. Había memorizado ese nombre. El comandante en jefe no se dio cuenta de que el hombre era tan joven. «Ah, hermano Su de Longjian, qué héroe», exclamó el comandante en jefe, «te admiro por el hecho de que todavía estás dispuesto a correr el riesgo por nuestro bien». El comandante en jefe agregó, «Hermano Su, ¿llegó solo? ¿Cómo estuvo el viaje?» El vicepresidente midió al joven Supin y se alegró de ver que no tenía heridas ni sangre. Sí. Supin asintió. Estaba en la ciudad base de Longjian y escuché que las bestias iban a atacar tu ciudad base. Decidí hacer el viaje de nuevo. La mayoría de los ritmos salvajes se han tratado en este punto. Todavía podría haber pequeños grupos de bestias salvajes tratando de atacar, pero no creo que eso sea un problema para ti. Sus palabras sorprendieron a todos sin palabras. El comandante en jefe y Legend Riverside albergaban sospechas. Se alejaron más de Supin. «Hermano Su, ¿cómo sabes eso?», preguntó el comandante en jefe. Legend Riverside miró fijamente a Supin. Acababan de ser informados sobre eso. Solo había una explicación que Supin también sabía. Tenía que ser una bestia salvaje disfrazada. Aparte de eso, Legend Riverside no pudo encontrar ninguna otra razón. ¿Los vio en su camino?
Anuncios de Put Future. De ninguna manera. De ninguna manera. Las bestias viajaban por diferentes rutas. Su Ping tendría que recorrer deliberadamente el área para verlos a todos. Los terminé. Por supuesto que lo sé, dijo Su Ping. Hubo un momento de silencio. Miraron a Su Ping con asombro. El joven se preguntó si había dicho algo malo. El comandante en jefe y Legend Riverside no dijeron nada. Estaban esperando una explicación, pero esa no era la explicación que esperaban y Su Ping lo había dicho con bastante naturalidad. ¿Los terminó? ¿Cómo? Es solo un entrenador. Ni siquiera un entrenador del Espíritu Santo, y mucho menos un entrenador superior, podría haber hecho eso. Solo estás en el rango titulado, ¿verdad? Legend Riverside puso una cara larga. Su Ping no estaba contento. Podía inferir lo que insinuaba Legend Riverside. ¿Quién dijo que un guerrero mascota de batalla titulado no puede matar reyes bestia? Legend Riverside resopló. Eso no es lo que estaba diciendo. Conocemos Fate Challengers e incluso si eres uno, no podrías haber hecho todo eso. ¿Sabes cuántos reyes bestias había? Le estaba dando a Su Ping el trato de frialdad. Él creía que solo los guerreros de mascotas de batalla del estado del vacío de la torre podrían haber detenido el ataque. El crédito debe ir a la torre. Pero Su Ping estaba tratando de robarles el trueno. Qué arrogante de su parte. Si no recuerdo mal, había 12 reyes bestias. ¿Por qué? Su Ping lo miró fijamente. Entendió que otros podrían tener algunas dudas, pero no estaba contento con el tono de Legend Riverside. ¿12? El comandante en jefe y los demás se sorprendieron. La información que habían recibido era que había 7 reyes bestias, pero Su Ping dijo que el número era 12. Entonces, 5 reyes de las bestias se esconden. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás diciendo que personalmente te ocupaste de 12 reyes bestias? Legend Riverside estaba lívido de rabia. Incluso él habría huido al ver 12 reyes bestias. Su Ping podría haber matado a los reyes bestias uno por uno, pero no podría haberlo hecho en tan poco tiempo. Entendió que los guerreros de mascotas de batalla titulados podían luchar contra los reyes de las bestias. Aún así, no estaba bien que Su Ping se jactara así. Su Ping se quedó sin palabras. Discutir sobre eso no tenía sentido. Dado que los reyes de las bestias ya no son parte de la mezcla, pueden ir y descubrirlo por ustedes mismos. Lo más probable es que los cadáveres de los reyes bestia todavía estén allí. Debes tener centinelas, ¿verdad? Diles que vayan y lo averigüen, dijo Su Ping sin pestañear. El comandante en jefe estaba lleno de sospechas. ¿Habla Su Ping en serio? Pero eso no es posible. Él y Legend Riverside compartieron el mismo pensamiento. Y, sin embargo, Su Ping estaba bastante tranquilo y sereno. Así no es como actuaría un mentiroso. Hermano Su, ¿hablas en serio? El vicepresidente miró a Su Ping con asombro. Su Ping al principio estaba hablando con él sobre sus estudiantes. Creía que de hecho era Su Ping, no una bestia disfrazada. Es decir, a menos que algunos pesticidas se hubieran comido el cerebro de Su Ping y absorbido su memoria. Pero tales pesticidas eran raros. Además, como entrenador, el vicepresidente era lo suficientemente sensible como para detectar la presencia de cualquier bestia. También tenía el dispositivo de alerta de bestias con él, y el dispositivo no se había disparado. Entonces, tenía que ser Su Ping en persona. Su Ping puso los ojos en blanco. ¿Por qué te mentiría? No te preocupes. No estoy pidiendo nada a cambio. Solo vine para ayudar y hacer una visita. No tienes que agradecerme, pero no actúes tan paranoico conmigo. Los demás se miraron sin palabras. Parecía que Su Ping estaba diciendo la verdad. Mientras se preguntaban, alguien había regresado rápidamente para hacer un informe. Se habían encontrado 9 reyes de bestias muertos. El comandante en jefe y los demás miraron a Su Ping con asombro. Habían encontrado 9 reyes bestia muertos y la búsqueda aún no había llegado al final. ¿Había realmente 12 reyes bestias como dijo Su Ping? ¿Tienes algún material de estudio para entrenadores maestros en la asociación? Su Ping le preguntó al vicepresidente. Este último volvió a sus sentidos. ¿Estudiando materiales? Sí. Si lo haces, dame algunas copias. Quiero mostrárselos a mis alumnos, explicó Su Ping. Podría convertir directamente a Thorn Linton en una de las mejores entrenadoras al impartirle las reglas que conocía. Sin embargo, ella solo podría copiarlos si usaran ese método. Eso limitaría su potencial. Entonces solo podría seguirlo, sin poder descubrir nunca un camino propio. Él no quería eso. No sabía casi nada sobre conceptos básicos y teorías, teniendo que pedir a otros los materiales de estudio. Ella tendría que aprenderlos por sí misma.
Sus métodos eran imposibles de enseñar porque estaba siguiendo un camino diferente de los utilizados en la asociación de entrenadores. Sí. Te llevaré allí para prestarte algo, dijo el vicepresidente. Bien. Vamos ahora. Creo que todo está bajo control por ahora. Después de todo, también hay presente un legendario guerrero mascota de batalla, dijo Supin. Legend Riverside curvó los labios. Después de todo, había un legendario guerrero mascota de batalla. Supin lo dijo como si fuera solo un guerrero trofeo. Está bien, asintió el vicepresidente y se despidió del comandante en jefe. Este último no estuvo en desacuerdo. El vicepresidente no tuvo que quedarse allí, ya que se había logrado la victoria. Capítulo 648 Caza furtiva. Ese hombre conoce todos los detalles. No creo que debamos permitirle ingresar a la ciudad base, sin mencionar la oficina central de la Asociación de Entrenadores, dijo Legend Riverside con el ceño fruncido. El comandante en jefe pareció no estar de acuerdo. Pero el hermano Lu parece confiar en ese hombre. El hermano Lu es un entrenador superior. Debería ser capaz de decir si ese hombre es una bestia disfrazada. ¿Qué pasa si el hermano Lu no puede decirlo con certeza? ¿Sabes qué tan grande sería el problema? Legend Riverside resopló. No se sentía cómodo con la situación. Supin no se había llevado ningún crédito de nadie, pero Legend Riverside no estaba de acuerdo con un hombre que se jactaba. Además, Supin sospechaba bastante. ¿Cómo se las había arreglado para saber todo sobre su información? Sigo pensando que tiene que haber una explicación razonable. No creo que el señor Su sea una bestia disfrazada, continuó el comandante en jefe, si lo fuera, no nos habría contado todos los detalles y no habríamos cuestionado su identidad. ¿Por qué mencionaría todo eso si fuera una bestia? No tendría ningún sentido. Legend Riverside se quedó sin palabras. No pudo responder a la pregunta. Hermano Su, ¿todo está bien en la ciudad base de Longjiang? Lu Qiu preguntó con preocupación. El mundo entero está en problemas. Escuché que algo sucedió en las cuevas profundas y muchos reyes bestias salieron. Este ataque es un buen ejemplo, es la primera vez que hemos visto un ataque con una docena de reyes bestia o más. Era como si simplemente hubieran salido de la nada. Suping negó con la cabeza ante la pregunta. Longjiang actualmente no tiene problemas. También tenemos guerreros mascota de batalla legendarios. Podemos resolver algo si algo saliera mal. Creo que la ciudad base de Longjiang es el lugar más seguro del mundo. Pueden venir conmigo si quieren mudarse a Longjiang. Podemos cuidarnos unos a otros, aconsejó Suping. Suping hablaba en serio, pero Lu Qiu no entendió el motivo de esa propuesta. ¿Longjiang era el lugar más seguro del mundo? Era solo una ciudad base de clase B, mientras que la ciudad base de la Luz Sagrada había sido una ciudad base de clase A durante mucho tiempo. Habrían sobrevivido a un ataque con uno o dos reyes bestias, sin ninguna ayuda de la torre. Por otro lado, un rey bestia significaría un desastre para una ciudad base de clase B. Quiero hacerte la misma oferta. Puedo hacer los arreglos si quieres trasladarte a la ciudad base de la Luz Sagrada, dijo Lu Qiu. Hablo en serio, dijo Suping de mal humor, habría sido imposible que Ocean State Warrior detuviera a esos 12 reyes de las bestias y a las otras bestias salvajes si no hubiera aparecido, y no estoy diciendo esto porque lo subestimo o algo. La torre habría tenido que enviar a otro legendario guerrero mascota de batalla para que le echara una mano. Pero también sabes que dado que el mundo entero está en problemas, la torre tiene demasiados problemas con los que lidiar en este momento. No tienen guerreros de sobra. Lu Qiu entendió eso. Hermano Su, dime la verdad. ¿Hablabas en serio sobre los 12 reyes de las bestias? Lu Qiu preguntó. Suping no sabía qué decir. Los terminé yo mismo. ¿Crees que no puedo contar? Las sumas y restas hasta 100 no son un problema para mí. Lu Qiu no sabía qué decir. Esto no es un problema de matemáticas. Se trata de si realmente podrías manejar tantos reyes bestias. Estás en el rango titulado. ¿Qué guerrero mascota de batalla titulado es capaz de matar a 12 reyes bestia? Suping sabía que no se estaba comunicando con Lu Qiu por lo que parecía. La mente de Lu Qiu había limitado su visión. Suping solo podía culpar al hecho de que era demasiado sobresaliente. Hermano Lu, te digo esto porque te veo como un amigo, dijo Suping, la situación es muy complicada y el problema en las cuevas profundas es mucho más serio de lo que crees. Me ocupé de la huelga de hoy, pero pueden volver a intentarlo otro día. Y el segundo golpe será más intenso. Para entonces, la ciudad base de la Luz Sagrada no podrá manejarlo. Siendo un amigo, odiaría verte sufrir. Suping fue sincero. Después de un momento de estupor, Lu Qiu susurró.
¿Conoces alguna información privilegiada? Un poco. ¿Usted puede decirme? Ya te lo he dicho. Con todo, estamos en gran peligro y las bestias no se darán por vencidas tan fácilmente. Es posible que la torre no pueda manejarlo, le advirtió Supin. Lu Qiu entrecerró los ojos con miedo. ¿Ni siquiera la torre? No lo creo, la torre es una organización global de legendarios guerreros mascotas de batalla. Ni siquiera todos los legendarios guerreros de mascotas de batalla trabajando juntos pueden resolver este problema. Supin negó con la cabeza. Lu Qiu se puso pálido después de ver a Supin sacudir la cabeza sin dudarlo. Ya no habló. Se apresuraron y pronto llegaron al edificio de oficinas de la asociación. Las calles afuera estaban llenas de gente. Muchas personas estaban de pie en filas cerca de la puerta principal. Muchos entrenadores corrían de un lado a otro entre los edificios. Anuncios de Put Future. La ciudad base todavía estaba en estado de emergencia. Solo se podían ver guerreros y vehículos del ejército en las calles. Estaban aquí. Voy a buscarte algunos materiales de estudio. ¿Cuántos necesitas? Lu Qiu decidió dejar de lado los ataques de las bestias y los asuntos de reubicación después de su llegada. Supin tampoco habló más sobre esos problemas urgentes. Había dicho más que suficiente. Cuanto más, mejor, dijo Supin. Por lo que él podía decir, la ciudad base de la luz sagrada podría colapsar en cualquier momento. Esos materiales de estudio podrían terminar enterrados o destruidos. Preferiría llevarse a tantos con él como sea posible. ¿Y qué hay de quedarse allí para proteger la ciudad base de la luz sagrada? No, no hay manera. Longjiang lo necesitaba. Además, según lo que había visto en las cuevas profundas, si podía salvar a Longjiang o no, todavía era una pregunta. Tal vez al final solo podría proteger las calles vecinas alrededor de su tienda. Se acercaba la guerra. Había tanto que Supin podía hacer. No era realista confiar solo en su propio poder para salvar a todos. En ese mismo momento, podría haber ciudades base en todo el mundo donde muchos estaban muriendo y llorando de dolor. La guerra había afectado al mundo. No había paraíso en el planeta azul. Bueno, dijo Lu Qiu, si quieres pedir más, puedes intercambiar con tus propios materiales de método de entrenamiento, 1 por 10. ¿Está bien para ti? Solo quiero las cosas gratis. Y 11. 3 copias entonces. Usaré mis puntos de mérito para conseguirlos para ti y puedes volver por otros después de que termines los 3. Lu Qiu forzó una sonrisa. Cosa segura. Volaron a través de la multitud. De repente, Supin vio una línea. Había algunas personas vistiendo uniformes de entrenador en el frente. Las dos chicas. Supin vio dos rostros familiares. Inmediatamente los reconoció. Hermano Lu, espera un momento, dijo Supin. Lu Qiu se detuvo. Supin voló hacia la línea. ¿Eres tú? ¿Dónde está tu papá? Supin preguntó a las dos chicas. Su padre era Xiaoqi, el hombre que una vez lo había ayudado. Eran Zhengxiang y Tongton. Las dos chicas se sorprendieron bastante al ver a Supin descender del cielo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? No debería estar aquí. Eso no es lo que quise decir. Pensé que habías regresado, ¿estás aquí para ayudar? Shi Zhengxiang finalmente encontró su lengua. Ella estaba gratamente sorprendida. Supin asintió. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu papá? Él está en una reunión. Estamos aquí para ayudar, dijo Tongton con una sonrisa. Supin les dijo a las dos chicas. Regresaré pronto. ¿Quieres ir conmigo a la ciudad base de Longjiang? Es más seguro allí. ¿Más seguro? Shi Zhengxiang lo miró con confusión. Pero esa es solo una ciudad base de clase B, ¿verdad? Nos encantaría ir, pero su ciudad base no es segura en absoluto. ¿Por qué no vienes aquí? Tenemos un legendario guerrero mascota de batalla en la ciudad base de la luz sagrada, ya que hemos estado pagando tarifas a la torre. La torre se centrará en nosotros, deberías quedarte aquí en su lugar. Supin se repitió por el bien de las chicas. Esto no es necesariamente seguro. Piénsalo. Si quieres, ven a verme más tarde y trae a tu papá contigo. No estás teniendo ningún sentido. No nos iremos en cualquier caso, la ciudad base de la luz sagrada está a punto de sufrir grandes desastres. No podemos irnos. Shi Zhengxiang estaba decidido. Tongton asintió. Supin sabía que no podía persuadirlos así que intentó otra cosa. Sus problemas se han resuelto, pero la ciudad base de Longjiang necesita más ayuda. ¿Estás dispuesto a ir y ayudar? ¿Resuelto? ¿Cómo? Las fieras aún no han llegado. Los ojos de Tongton estaban muy abiertos. Ella está en lo correcto. Es verdad. Recibirás las noticias lo suficientemente pronto, dijo Supin.
Anuncios de Put Future. Las dos chicas todavía estaban llenas de preguntas mientras los espectadores cercanos estaban sorprendidos. ¿Se había solucionado el problema? Pero nos estábamos preparando para pelear. ¿La torre ha enviado a otro legendario guerrero mascota de batalla? Preguntó Shi Fengxian. Su Ping ofreció una sonrisa silenciosa. Iremos si la ciudad base de la luz sagrada está a salvo, pero no creo que podamos ser de mucha ayuda. Podemos ayudar a entrenar mascotas de batalla gratis y fortalecerlas. Pero no hay mucho que podamos hacer, dijo Tongton. Sí. Zheng Xiang asintió con la cabeza. Su Ping suspiró por dentro. Estas hermanas son tan agradables. Ofreciendo ayuda, sin ataduras. Es un trato. Iré a buscar a tu papá más tarde, dijo Su Ping. Después de despedirse, regresó a donde estaba Lu Qiu. ¿Estás seguro de que quieres llevártelos contigo? Lu Qiu frunció el ceño. No aprobó las acciones de Su Ping. Longjiang sería más peligroso que la ciudad base de la luz sagrada. La oferta de Su Ping hizo más daño que bien. Lu Qiu no pudo entender por qué Su Ping estaba haciendo eso. Puedo darte 2 mascotas de batalla raras si la ciudad base de Longjiang necesita ayuda, dijo Lu Qiu. No conocía a Su Ping lo suficientemente bien como para darle mascotas de batalla raras gratis. Después de todo, cada mascota de batalla rara era valiosa, pero esto era una guerra. Deben ayudarse unos a otros en este momento. Valoraba a Su Ping y odiaría que sufriera una desgracia. Su Ping suspiró. Hermano Lu, lo digo en serio. Piensa en mi oferta. La ciudad base de Longjiang es más segura. Confía en mí. Lu Qiu produjo una sonrisa forzada. No me iré incluso si es verdad. Aquí es donde crecí, mi hogar. Quiero que me entierren aquí cuando muera, no en otro lugar. Su Ping sabía que no había nada más que pudiera hacer. Poco tiempo después, Lu Qiu llevó a Su Ping a la biblioteca de la asociación. Le dijo a Su Ping que esperara afuera mientras él iba a recoger los materiales de estudio para él. Una vez que regresó, Su Ping colocó los materiales en su espacio de almacenamiento y luego fueron a buscar a Xiaoqi. Están teniendo una reunión. Olvidé decirte eso. Nuestro presidente acaba de salir de su reclusión más reciente y está justo a punto de convertirse en entrenador del Espíritu Santo. Hablé con nuestro presidente sobre usted. Tiene una gran opinión sobre ti. Has venido en un buen momento. Háblale. Él puede darte algo de inspiración. También puedes convertirte en un entrenador del Espíritu Santo en el futuro. Lu Qiu dijo alegremente. Su Ping se sorprendió. ¿Entrenador del Espíritu Santo? Los Holy Spirit Trainers podrían inspirar a las mascotas de batalla y hacerlas inteligentes. Eso era algo similar a lo que podía hacer la guía esclarecedora. Para ser exactos, Su Ping ya era un entrenador del Espíritu Santo. Ya había probado la guía esclarecedora cuando participó en la competencia en ese entonces. Era solo que nadie lo conectó con un entrenador del Espíritu Santo, y solo se dio cuenta de eso después de regresar. Bueno, hablaremos de eso más tarde. Si el presidente está de acuerdo, espero que pueda trasladarse a la ciudad base de Longjiang. Eso facilitará nuestra discusión, dijo Su Ping. Lu Qiu no sabía qué decir. ¿Su Ping está pensando en cazar furtivamente al presidente? ¿Discusión? ¿No escuchaste lo que dije? El presidente va a convertirse en entrenador del Espíritu Santo. Deberías aprender del presidente, no discutir con él. Lu Qiu se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que el hecho asombroso que acababa de revelar no había asombrado a Su Ping en lo más mínimo. Lu Qiu negó con la cabeza. No quería discutir sobre eso. Te llevaré a Xiaoqi, dijo Lu Qiu. Condujo a Su Ping a un edificio alto donde se llevaban a cabo las reuniones importantes. El sello alrededor del edificio continuaría en pie incluso si un grupo de bestias de 9º rango lo golpearan durante una hora. Ese era un lugar crítico para la asociación. Su Ping inmediatamente sintió que docenas de guerreros de mascotas de batalla de 8º y 9º rango estaban reunidos en un piso. De hecho, deberían llamarse entrenadores. Sus poderes astrales no estaban lo suficientemente concentrados en comparación con los verdaderos guerreros de mascotas de batalla de 8º y 9º rango. Entraré y les haré saber, dijo Lu Qiu. Su Ping asintió. Lu Qiu se fue. Poco después, muchas personas salieron del edificio junto con él. Había un hombre con cabello blanco y una túnica blanca. No había una mota de polvo sobre él. Era un hombre que parecía no pertenecer a ese mundo. Era un anciano educado y agraciado. Señor, este es el señor Su, presentó Lu Qiu. Luego se volvió hacia Su Ping. Mi intención original era que fueras a conocer al presidente, pero como puedes ver, nuestro presidente no es un hombre de formalidades. Decidió que podía acudir a ti en su lugar.
No le digas lo que me acabas de decir. No más tonterías. Su Ping evaluó al presidente y le respondió a Lu Qiu. Eso no fue una tontería. Lo digo en serio. Capítulo 649. Otro golpe. ¿Muy serio? Lu Qiu puso los ojos en blanco ante Su Ping. Como Su Ping no escuchaba razones, a Lu Qiu le pareció apropiado advertir al presidente. Señor, el señor Su aún es muy joven. No te enojes con él si te ofende de alguna manera. El anciano sonrió. Oh, no te preocupes por esto. He oído hablar de las hazañas del señor Su. Un talento como el señor Su está obligado a ver y mostrar cosas poco comunes. Los talentos son diferentes del público en general. Lu Qiu produjo una sonrisa forzada. Su Ping es ciertamente diferente. ¿Está loco? Su Ping preguntó. Presidente, ¿cómo debo dirigirme a usted? Llámame anciano Zhu. Él sonrió. ¿En realidad? Zhu suena como un zoológico. Su Ping parpadeó. Las personas presentes no podían creer lo que acababan de escuchar. Su Ping fue lo suficientemente audaz como para bromear sobre el presidente. Lu Qiu estaba asustado. Señor Su. Jaja. Pero el Elder Zhu se rió. Hermano Su, veo que eres realmente diferente. Te desvías de la norma y me gusta. Mi apellido es Zhu y siempre me llaman así. Pero creo que tienes razón. Jaja. Anciano Zhu, las cuevas profundas están en problemas y también el mundo. La ciudad base de la luz sagrada no es necesariamente un lugar seguro. Escuché del hermano Lu que estás a punto de convertirte en entrenador del Espíritu Santo. ¿Qué tal si vas a mi casa? Hay un lugar que es perfectamente seguro. Te prometo que estarás sano y salvo. Su Ping extendió su invitación. Había determinado a través de ese breve intercambio que el anciano era un buen hombre, digno de su ayuda. Después de todo, sería una pena que un futuro entrenador del Espíritu Santo muriera allí. Señor Su. Lu Qiu estaba perdiendo la paciencia. Acababa de decirle a Su Ping que evitara la charla loca. Y ahí estaba él, otra vez. En todo el mundo, aparte de la torre, ningún otro lugar era más seguro que la ciudad base de la luz sagrada. Como un Sa. Además, esa era una ciudad base sagrada para todos los entrenadores y Su Ping en realidad le estaba pidiendo al líder de un lugar tan elevado que se reubicara. ¡Qué broma más ridícula! El Elder Zhu estaba sorprendido. Lo sorprendió aún más ya que pudo ver la sinceridad transmitida por Su Ping. El anciano preguntó. Señor Su, escuché que no solo eres una excelente entrenadora, sino una destacada guerrera de mascotas de batalla. Puedes matar guerreros legendarios de mascotas de batalla mientras solo estás en el rango titulado. Incluso fuiste capaz de irrumpir en la torre y salir a salvo. Señor Su, me pregunto, ¿quién es su profesor? Los demás quedaron atónitos en silencio. Lu Qiu y los otros entrenadores superiores abrieron los ojos con asombro. ¿Matar guerreros legendarios de mascotas de batalla? ¿Irrumpir en la torre? ¿Es todo una broma? Porque no sonaba real. Elder Zhu, ha buscado mis antecedentes, ¿verdad? Su Ping levantó las cejas. Parecía que el Elder Zhu había recopilado suficiente información, o de lo contrario no habría conocido esos detalles. No me extraña que fuera tan respetuoso. Quienquiera que sea mi maestro no tiene nada que ver con lo que hice. Maté a legendarios guerreros mascotas de batalla porque me ofendieron o porque merecían la muerte. En cuanto a la torre, sabes que no estoy en buenos términos con ellos y no estoy tratando de ocultar ese hecho. Pero te pido que me acompañes, y no es porque quiera enojar a la torre. El hecho es que si la torre puede enviar más guerreros mascota de batalla legendarios para mantener segura la ciudad base de la luz sagrada, estaría más que feliz de ver eso. Su Ping admitió que hizo esas cosas. Lu Qiu y los demás lo miraron con asombro. De repente se dieron cuenta de que no conocían lo suficientemente bien a Su Ping. ¿Un entrenador top que también fue un Fate Challenger? En realidad. El Elder Zhu asintió hacia Su Ping. Tienes razón. Gracias señor Su, confío en usted. Pero debo decir que soy el presidente de la Asociación de Entrenadores y, para mí, la ciudad base de la luz sagrada no es solo mi ciudad natal. Este es un lugar que he pasado toda mi vida para proteger. Si algo saliera mal, estaría más que feliz de estar con la ciudad base de la luz sagrada hasta el último momento. Por supuesto, sería lo mejor si no pasara nada, agregó con una sonrisa. Anuncios de Put Future. Si tú lo dices. Como el anciano insistió en quedarse, Su Ping decidió renunciar al cabildeo. Era comprensible. Si fuera él y la gente le dijera que abandonara la ciudad base de Longjiang para seguir con vida, él se iría, por supuesto. Entonces, al final del día, él no entendió. Su Ping negó con la cabeza. Si fuera él,
Primero salvaría su vida y luego regresaría a su ciudad natal para reconstruirla. Eso era lo que haría. ¿Por qué quedarse hasta que su vida estuviera en peligro? Aunque no podía entender, respetó la elección del Elder Zhu. Era raro que la gente actuara de acuerdo con sus creencias. Los que lo hacían tenían que ser respetados. Señor Su, ¿estás aquí para ayudarnos? El Elder Zhu preguntó con una sonrisa. Su Ping asintió. Estaba en la ciudad base de Longyan por algunos negocios y escuché sobre ti, así que vine a ayudar. Pero el problema ya ha sido tratado. Los reyes de las bestias fueron asesinados y las bestias salvajes restantes no infligirán ningún daño grave. Hemos escuchado sobre esto de Lu Qiu. Están recopilando más detalles mientras hablamos. El Elder Zhu miró a Su Ping. Señor Su, escuché que mataste a los reyes bestia. Quiero agradecerles en nombre de todos en la ciudad base de la luz sagrada. El Elder Zhu colocó los pies juntos, cruzó el brazo derecho frente a su pecho e hizo una reverencia. Eso sorprendió a Lu Qiu y a los otros entrenadores. Solo los guerreros de mascotas de batalla legendarios mayores serían dignos del arco del Elder Zhu. Incluso algunos guerreros legendarios del estado del océano tendrían que tratar al Elder Zhu con respeto, especialmente porque estaba a punto de convertirse en entrenador del Espíritu Santo. Tendrían que contar con él para entrenar a sus mascotas de batalla. Señor, no haga esto. Señor, por favor. Los mejores entrenadores deseaban poder hacer que el anciano Su se levantara a la fuerza, pero tenían miedo de intervenir. Su Ping tampoco esperaba un gesto tan grandioso. Liberó algunos poderes astrales para ayudar al Elder Zhu a levantarse y dijo: Señor, me halaga. No fue gran cosa. Después de todo, no estoy haciendo esto gratis. Mira, el hermano Lu acaba de conseguirme 3 pergaminos. Son más que suficientes como agradecimiento y compensación para mí. El Elder Zhu se puso de pie y miró a Lu Qiu, que todavía estaba tratando de ayudar al Elder Zhu a levantarse, pero dudaba. No lo menciones, señor Su. ¿Está planeando usar esos materiales para su estudiante? Preguntó el Elder Zhu. Su Ping forzó una sonrisa. Señor, veo que usted sabe todo sobre mí. Sí, solicité esos materiales para mi estudiante, ya que no tengo tiempo para enseñarle. Ella tendrá que aprender por sí misma. El Elder Zhu dibujó una cara larga y le dijo a Lu Qiu. Lu, la ciudad base de la luz sagrada le debe al señor Su. Salvó nuestra ciudad base. ¿Es así como le agradeces? A partir de hoy, lo que sea que el señor Su pida, mientras lo tengamos, él puede tenerlo. Lu Qiu estaba estupefacto. También lo estaban todos los demás. ¿Su Ping podría conseguir lo que quisiera? El asunto de los reyes de las bestias aún no se había confirmado. Su Ping hizo esas afirmaciones sin mostrar pruebas. ¿Por qué el presidente está comprando eso? Señor, no hemos llegado a una conclusión sobre eso. El señor Su está aquí para ayudar. Pero, Lu Qiu quería explicar, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. El Elder Zhu lo regañó. Ve y pregúntale a Clarividencia quién es el señor Su. Mató a una mascota guerrera legendaria en público en la Suprema Kileage y dejó la torre a salvo después de matar a 2 mascotas guerreras legendarias. La torre ni siquiera está pensando en hacerlo responsable. ¿Por qué es sorprendente que el señor Su pueda matar reyes bestias? ¿Por qué mentiría un hombre de tal calibre? Lu Qiu y los demás se quedaron sin palabras. Entonces, fue real. Miraron a Su Ping, perplejos. Por supuesto, era poco probable que su presidente mintiera. Pero era difícil de creer. Su Ping miró a la multitud sorprendida. Señor presidente, gracias por su amabilidad. Ahora que me ofreciste amablemente, quiero docenas de pergaminos relacionados con materiales para maestros de entrenamiento y también materiales para entrenadores de primer nivel. Consígueme todo lo que tengas y te lo devolveré cuando termine. Como los demás finalmente habían vuelto a sus sentidos, una vez más se sorprendieron por la codicia de Su Ping. Iba a vaciar su biblioteca. Hermano Lu Qiu estaba tartamudeando. El Elder Zhu estaba confundido. Señor Su, no creo que tu estudiante pueda terminarlos todos. Ella tiene tiempo. Lu Qiu intervino. Puedes volver y obtener más después de que haya terminado de leer 1 o 2. Su Ping respondió. Pero me temo que todos los libros pronto desaparecerán. ¿Por qué sucedería eso? Los mantenemos a salvo, dijo Lu Qiu. Su Ping negó con la cabeza. Lo dije antes y lo diré de nuevo. La situación es complicada. Evité el ataque de hoy, pero nadie puede decir con certeza si las bestias ya no regresarán. La torre no puede enviar más mascotas guerreras legendarias. ¿De verdad crees que puedes proteger la ciudad base?
Anuncios de Put Future. Lu Qiu movió los labios pero no pudo hablar. El Elder Zu preguntó. Señor Su, ¿sabes algo? Su Ping asintió. Puede esperar a que la torre le diga los detalles porque no tengo la libertad de decirlo, en caso de que se filtre información confidencial y el público en general caiga en un estado de pánico. En pocas palabras, es peligroso ahí fuera. La ciudad base de la luz sagrada podría desaparecer rápidamente si algo saliera mal. Si quieres sobrevivir, ve a la ciudad base de Longjiang. Haré todo lo posible para mantener ese lugar seguro. El Elder Zu se quedó en silencio. Su reacción les dijo a los demás que confiaba en Su Ping. Entonces, ¿era cierto que la situación era tan grave que ni siquiera la torre podía manejarla? Entiendo. Gracias, señor Su, por decírnoslo. El Elder Zu volvió a sus sentidos. No lo menciones. Puedes ir a mi casa cuando quieras, dijo Su Ping, tengo prisa. Sobre los materiales de estudio. Lu, toma al señor Su y tráelos, dijo el Elder Zu a Lu Qiu, señor Su puede elegir lo que quiera. ¿Lo entiendes? Lu Qiu asintió. Hermano Shi, visíteme en algún momento y lleve a sus hijas, le dijo Su Ping a un hombre de mediana edad. Ese hombre de mediana edad era Xiaoqi. Sabía que Su Ping había ido allí a buscarlo, pero la alegría del reencuentro se había convertido en emociones complejas después de escuchar esa conversación. Lo haré, dijo Xiaoqi. Había tomado una decisión. Él y Lu Qiu eran diferentes. La esposa de Xiaoqi había fallecido prematuramente y él estaba preocupado por sus dos hijas. Mientras las dos chicas estuvieran a salvo, incluso estaba de acuerdo con renunciar a su medalla como maestro entrenador. Su Ping dejó a la multitud y fue a la biblioteca con Lu Qiu. Su Ping fue a la biblioteca y tomó todo lo que pudo encontrar. Dejó atrás los artefactos y armaduras para las mascotas de batalla. ¿Qué pasaría si la ciudad base de la luz sagrada fuera atacada nuevamente? La asociación de entrenadores tendría que equipar a los guerreros mascotas de batalla en la ciudad base. Vamos. Lu Qiu se sintió aliviado al ver que Su Ping no había prestado atención a los preciosos artefactos. Aún así, las acciones del joven fueron aún más confusas. ¿Te vas ahora mismo? Lu Qiu preguntó. ¿Le gustas al presidente? Si desea solicitar alguna orientación, estoy seguro de que el presidente estará encantado de hablar con usted. Su Ping se quedó sin palabras. Hermano Lu, no tiene sentido convertirse en un entrenador del Espíritu Santo en este momento. Vienen las bestias. ¿De qué me serviría convertirme en entrenador del Espíritu Santo de inmediato? Incluso un entrenador del Espíritu Santo necesita tiempo para entrenar a un rey bestia. No habría oportunidad de hacer maravillas. No sería una solución rápida. Las fieras no te van a dar tiempo para entrenar. Lu Qiu se sorprendió. ¿Es realmente tan malo? Más o menos. Su Ping le dio unas palmaditas en el hombro pero no dijo nada más mientras se disponía a irse. Lu Qiu fue tras Su Ping de inmediato. Dejaron la asociación y se dirigían al muro exterior. Estaban a punto de llegar a la pared exterior cuando, de repente, la pared exterior comenzó a temblar. Después de eso, apareció una grieta en la pared exterior. De debajo de la pared exterior agrietada salían tentáculos oscuros y retorcidos, cada uno de ellos grueso y de cientos de metros de largo. La pared exterior había sido construida por mascotas de la familia de las piedras y era resistente y flexible. Ni siquiera un misil podría haberlo destruido, pero la bestia había hecho exactamente eso. Rugido. El rugido sonoro resonó por todas partes. Muchos guerreros mascota de batalla que estaban cerca de la grieta fueron tomados por sorpresa y convertidos en polvo. Entrante. Lu Qiu entrecerró los ojos. El dispositivo estaba sonando. Se vio un resplandor azul a través de la tela de su bolsillo. Ese era el detector de bestias salvajes. Su Ping frunció el ceño. Un pez se había escapado de la red, y uno grande. Wosh. 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 En ese momento, varias personas volaron hacia la pared exterior. Decenas de cientos de remolinos aparecieron cerca de esas personas. Feroces mascotas de batalla salieron corriendo de los remolinos. Algunas de las mascotas de batalla tenían alas. Algunos eran como extrañas mantis, y otros bailaban como fantasmas. Esas mascotas de batalla cargaron para atacar esos tentáculos. Aún así, esas mascotas de batalla de 9º rango se veían pequeñas en comparación con esos tentáculos. Ni siquiera 3 o 4 mascotas de batalla combinadas eran tan grandes como un tentáculo. Rugido. En ese momento, escucharon un bramido ensordecedor de una criatura diferente. Capítulo 650 Co instantáneo de un rey bestia del estado vacío. 1.
Un dragón cubierto de cristales rugía mientras avanzaba por el suelo fuera de la pared. Ese dragón tenía varios cientos de metros de largo y cerca de 80 metros de alto. Los cristales afilados en todo su cuerpo eran como las espinas de un erizo. Mezclados con los cristales había escamas de dragón cubiertas de granos de piedra. Suping lo reconoció de inmediato como una bestia con una línea de sangre de Void State llamada Crystalear Dragon. Ese dragón estaba cerca de la edad adulta, pero todavía estaba en el estado del océano. Un linaje del estado del vacío no necesariamente garantizaba alcanzar el estado del vacío mal entrenado o desnutrido como este. El dragón nunca alcanzaría el estado del vacío en toda su vida. El suelo alrededor de los tentáculos se sacudió violentamente mientras el dragón rugía. Muchas paredes de cristal emergieron del suelo y rodearon los tentáculos. El suelo se estaba cristalizando. Las piedras se juntaron en 6 esquinas, convirtiéndose en 6 pilares de cristal que se arraigaron profundamente, en caso de que la bestia salvaje intentara escabullirse bajo tierra. «Ve y escóndete», gritó un hombre. Le estaba gritando al comandante en jefe y a los otros guerreros de mascotas de batalla titulados. Eran demasiado débiles para lidiar con un rey bestia. Tuvieron que encontrar un lugar para esconderse. Eso. El comandante en jefe y los demás se sobresaltaron por el golpe repentino. Los habían pillado desprevenidos. Holy Light Base City había invertido mucho dinero en la construcción de detectores de bestias, pero no los habían alertado en absoluto. Nadie había sentido la presencia de ese rey bestia. Dado que había muchas bestias de la familia de piedra, muchas ciudades base estarían equipadas con detectores de bestias, en caso de que alguno de ellos intentara infiltrarse a través del subsuelo. Los detectores de bestias utilizados en Holy Light Base City estaban entre los mejores. Deberían haber sido capaces de detectar reyes bestias cuando estaban a cientos de miles de metros de distancia. Pero ese rey bestia había aparecido demasiado repentinamente. Parecía que simplemente se había teletransportado a ese lugar. Pero, ¿qué bestia podría teletransportarse a través de una distancia tan larga? Con alguna. El comandante en jefe y los demás liberaron a sus mascotas de batalla para cubrirlos mientras se retiraban. Tenían que encontrar un lugar seguro y esperar a que Legend Riverside se encargara de la batalla. Tan pronto como el comandante en jefe y los demás se fueron, Legend Riverside abrió el segundo remolino y el tercero sin dudarlo. Rugido. Silbido. Salieron 2 mascotas de batalla. La segunda mascota de batalla era un pájaro cubierto de plumas de fuego. Tenía colmillos y su rugido era sonoro. Sí, era un rugido, en lugar del grito habitual que emiten la mayoría de los pájaros. La otra mascota de batalla era una pitón con escamas oscuras y un cuerno afilado en la cabeza. Había escamas de un color más claro mezcladas con las oscuras. Al mirar desde la distancia, las escamas de color más claro eran como ojos grisáceos, lo que creaba una vista inquietante. Legend Riverside había ordenado a los 2 reyes de las bestias que cargaran contra el rey de las bestias salvajes tan pronto como salieran. Un rayo de luz abrasadora fue disparado hacia uno de los tentáculos que se agitaban. Parecía el rayo ardiente, pero ese rayo de luz era aún más destructivo. El rayo penetró el tentáculo, dejando un enorme agujero. La pitón de escamas oscuras se deslizó rápidamente hacia el rey bestia con tentáculos. Con alguna. Los tentáculos sintieron a los enemigos que se acercaban y dejaron de enredarse con los molestos guerreros mascota de batalla titulados y sus mascotas de batalla. Se dio la vuelta para mirar a la pitón de escamas oscuras. Mientras tanto, una bocanada de niebla oscura brotó del suelo. Las mascotas de batalla cercanas que entraron en contacto con la niebla oscura lloraron miserablemente. Incluso estaban mudando su piel. Niebla venenosa. Escapar. Bloquea la niebla. Algunos guerreros de mascotas de batalla titulados gritaron y retrocedieron de inmediato. Los otros también se alejaron, claramente asustados. Usaron algunas de sus mascotas de batalla para erigir paredes de viento y niebla de hielo para bloquear las toxinas. Esa niebla no parecía molestar a la pitón oscura. Continuó atacando algunos tentáculos y el suelo temblaba como resultado. En la distancia, muchos picos de cristal estaban surgiendo en la espalda del dragón de tierra de cristal. El dragón estaba preparando un gran movimiento. Maldita sea. ¿Cómo es que esa bestia está aquí? ¿Han fallado nuestros detectores? No me parece. Anuncios de Put Future. Teletransportación. Pero la bestia tendría que estar al menos en el estado del vacío. Ni siquiera los reyes de las bestias del estado del vacío podrían haberse teletransportado a tal distancia.
¿No dijo ese hombre que había matado a 12 reyes bestias? ¿Qué pasa con este? ¿Todavía crees eso? ¿Entiendes lo que representan los 12 reyes bestias? Me comeré mi propia mierda si él fue capaz de matarlos a todos él solo. El comandante en jefe estaba ansioso. Muchos guerreros de mascotas de batalla titulados y mascotas de batalla no pudieron escapar y cayeron, uno por uno, víctimas de la corrosión. Algunos de ellos que no pudieron salir a tiempo se estaban derritiendo como velas. Los huesos expuestos eran demasiado horribles para mirar. La aparición repentina de un rey bestia fue un evento aterrador. Lo bueno era que el rey de las bestias estaba fuera del muro. Si hubiera aparecido directamente dentro de la ciudad base, la perspectiva de bajas habría ido más allá de lo que podrían comenzar a imaginar. Después de todo, no había muchos guerreros mascotas de batalla estacionados dentro de la ciudad base. El rey de las bestias habría arruinado todo para cuando los protectores de la pared exterior se desplegaron para ofrecer asistencia dentro de la ciudad base. Prepara el misil de radiación de onda oscura. Apunta al cuerpo del rey de las bestias. Analice los datos y vea si puede encontrar una coincidencia en la base de datos. Estar atento. Me preocupa que esto sea solo una distracción y que la huelga suceda en otro lugar. También puede haber otro rey de las bestias al acecho. El comandante en jefe estaba dando órdenes. Aunque ansioso, el anciano todavía tenía el control. Las personas presentes siguieron sus respectivas órdenes, todavía asustadas y nerviosas. Otro. La ciudad base de la luz sagrada estaría condenada si hubiera otro rey bestia. Rugido. Mientras estaban ocupados en el trabajo, escucharon el rugido de un dragón proveniente de la niebla, pero el dragón sonaba dolorido. Había un bache en el suelo. Había aparecido un gigante con forma de torre. La niebla nubló la vista de la gente. Solo podían distinguir un contorno. Esa cosa parecía una caracola. El caparazón tenía una punta afilada y varios tentáculos gruesos se agitaban. En ese momento, había una enorme franja de sombra sobre los tentáculos. La sombra era la pitón de escamas oscuras. La pitón estaba siendo enredada por unos tentáculos y luchaba. La pitón trató de defenderse, pero nada había sido suficiente para romper ese caparazón. Maldita sea. Legendary Verside se mordió los dientes. En el momento en que la bestia salió, notó su rango de estado vacío. No estaba seguro de luchar contra una bestia del estado del vacío, pero era el único guerrero mascota de batalla legendario en la ciudad base, así que tenía que enfrentar el desafío. Era solo que no esperaba que su viejo amigo, el pitón, fuera derrotado tan rápido. Unir. Legendary Verside rápidamente se fusionó con el pájaro. El pájaro se transformó instantáneamente en llamas pesadas que lo rodearon. Después de que las llamas desaparecieron, apareció un hombre majestuoso. Legendary Verside era 3 veces más grande que antes. Tenía un par de alas rojas con plumas en el cuerpo. Sus manos se habían convertido en garras. Vete al infierno. Legendary Verside cargó hacia la niebla. Todo su cuerpo se encendió con llamas furiosas. Abrió un camino a la fuerza en la niebla venenosa, con la intención directa de atacar al rey de las bestias con forma de caracola. Mugir. El rey de las bestias con forma de caracola sintió que Legendary Verside se acercaba. El rey bestia levantó su cuerpo y emitió un grito similar al mugido de una vaca. La llamada resonaba en la zona. Los guerreros de mascotas de batalla titulados, que aún no habían sido liberados de la niebla tóxica, se cubrieron las orejas y levantaron escudos. Y, sin embargo, los escudos pronto se rompieron. Pronto, algunos guerreros de mascotas de batalla titulados comenzaron a sangrar por los ojos o la nariz. Legendary Verside estaba en llamas. Ignorando su incomodidad, hizo una bola de fuego y se la arrojó al rey bestia. La bola de fuego era turbia, aunque destructiva. Estallido. Al segundo siguiente, la bola de fuego desapareció. Sin embargo, la pared del otro lado de repente tembló. Había una nube de hongo. Legendary Verside entrecerró los ojos. Su corazón estaba acelerado. Ese era el poder de un rey bestia del estado del vacío. Estaba solo un estado por debajo, pero un rey bestia de ese rango ya había dominado las técnicas espaciales. El rey de las bestias prácticamente estaba intimidando al más débil Legendary Verside. Chirrido. Anuncios de Put Future. El rey de las bestias emitió un ruido como el de un ratón chirriante. Parecía que el rey de las bestias se estaba riendo abiertamente de Legendary Verside. Al segundo siguiente, un remolino apareció de repente frente a él y pronto lo absorbería. Legendary Verside sabía que encontraría corrientes turbulentas allí. Entrar en el remolino no significaría nada más que la perdición para él. Correr.
Legendary Verside se dio la vuelta de inmediato, pero otro remolino apareció detrás de él y casi se cae. Cristal. Afectado por el miedo, Legendary Verside convocó a su mascota de batalla. El dragón de tierra de cristal rugió. La intención asesina estaba siendo irradiada por el dragón. La gruesa punta de cristal que el dragón había estado construyendo fue lanzada. Wash. Parecía que incluso el aire comenzó a torcerse. La punta de cristal penetró la niebla tóxica y aterrizó sobre la bestia con forma de caracola. Estallido. El rey de las bestias salvajes y con caparazón no lo vio venir. El pico aterrizó en el caparazón y el rey de las bestias se inclinó hacia un lado. Chirrido. El rey de las bestias estaba enfurecido. Más de una docena de remolinos aparecieron alrededor de Legendary Verside. El rey de las bestias estaba decidido a atraer a Legendary Verside. Legendary Verside ardía en llamas más intensas. Quería destruir los remolinos con el poder del fuego, pero los remolinos seguían absorbiendo las llamas. ¡Oh mierda! El rostro de Legendary Verside estaba nublado. Cuando estaba a punto de sacar otro artefacto para proteger su vida, los remolinos a su alrededor de repente comenzaron a colapsar y desaparecer. Llegó un hombre y tiró de Legendary Verside hacia atrás. Legendary Verside fue pillado desprevenido. Fue arrojado hacia atrás. Lo último que vio fue a un joven parado frente a la bestia. Tú, pez fugitivo. Deberías haber encontrado un lugar para esconderte y vivir un poco más, en lugar de venir aquí. Vete al infierno. Su Ping miró al rey bestia con frialdad. Era una caracola de 6 remolinos con un rango de estado vacío, una rara bestia nacida para ser hábil con 6 elementos. Ese tipo de rey bestia no tenía un linaje poderoso. Solo alcanzaría el estado de vacío después de crecer. Había una pequeña posibilidad de que una caracola de 6 remolinos pudiera evolucionar a una caracola de 9 remolinos. Su Ping cumplió su palabra. Matar. Espada vacía. El espacio se dividió frente a Su Ping. Apareció un rayo de luz de espada, de cientos de metros de largo. Se desvaneció silenciosamente en el suelo. Después de que el rayo de luz de la espada entrara en el suelo detrás de Six Swirls Conch se agrietó con un estallido. Al mismo tiempo, la caracola Six Swirls se congeló en el acto. Al segundo siguiente, la bestia se partió en dos. Brotó sangre verde, junto con el derramamiento de algunos órganos internos. La pitón de escamas oscuras finalmente pudo escapar. Miró a Su Ping con miedo. Una vez que hubo cierta distancia entre ellos, la serpiente bajó la cabeza y tocó el suelo para mostrar su agradecimiento. Su Ping lanzó una mirada y guardó su espada. Que Six Swirls Conch estaba en el estado del vacío. Pudo decir que la criatura era experta en los elementos de piedra, oscuridad y veneno. Probablemente no se dio cuenta del rey de las bestias porque había estado usando fuertes habilidades de ocultación para esconderse en algún lugar. Silbido. Su Ping de repente respiró hondo y aspiró la niebla oscura. La niebla tóxica fluyó hacia la boca de Su Ping y pronto lo absorbió todo. Eructar. Su Ping eructó y se palmeó el vientre. Sintió que podía saltarse la cena ese día. No era inmune a las toxinas, pero era muy resistente. Su Ping se había acostumbrado a todo tipo de ambientes hostiles en los sitios de cultivo, incluidos los ambientes tóxicos. Después de todo, era bastante difícil lidiar con los ritmos tóxicos. En la distancia, aquellos que habían estado ocupados preparando misiles y planes se detuvieron y miraron a Su Ping estupefactos. Su Ping simplemente absorbió esa niebla. Él hizo. Legendary Verside, que había sido arrojado hacia atrás por decenas de metros, miró a Su Ping con una mirada aburrida en su rostro. Parecía irreal. ¿Fue cortado a muerte el rey de las bestias del estado del vacío? Capítulo 651 Alianza. Su Ping guardó su espada y le dijo a Legendary Verside, que todavía estaba en trance. ¿Cómo están las cosas en el frente de batalla? ¿Vienen más bestias? Si no, este rey bestia debe haber escapado a mi detección. Legendary Verside finalmente se recuperó. ¿Estás en el estado destino? No es asunto tuyo. Ese despido hizo que la conciencia de Legendary Verside volviera a la realidad. Sacudió la cabeza ante la primera pregunta de Su Ping. No hemos detectado más latidos salvajes. La apariencia de este rey bestia fue completamente inesperada. No sé si usted, señor, si solo este rey de las bestias escapó de su detección o si vienen más. Después de que Su Ping demostró ser capaz de matar a esa bestia del estado del vacío con un solo corte, Legendary Verside había comenzado a considerar a Su Ping como un legendario guerrero mascota de batalla en el estado del destino. Nunca había visto a Su Ping en la torre, pero los que vivían en la torre tenían secretos.
Algunos de los legendarios guerreros mascotas de batalla que se habían unido a la torre años antes nunca se mostrarían en público. Solo conocía a algunos de los guerreros mascota de batalla legendarios recién afiliados por sus nombres, no por sus rostros. Incluso Legend Riverside siempre había tenido la sensación de que la torre era una organización insondable. Creo que fue solo un pez que se escapó de la red, dijo Supin. Añadió. Regresaré, así que te confiaré este lugar. Revisaré un poco en mi camino de regreso y me ocuparé de cualquier nuevo rey bestia que encuentre. Por supuesto, sería genial si no encuentro ninguno. Legend Riverside torció la esquina de su boca. ¿Tratar con ellos? Era como si matar reyes bestias fuera como pisotear hormigas hasta matarlas. Pero, eso no fue una exageración para Supin, te he ofendido. Señor, por favor, perdóname, Legend Riverside bajó la cabeza y se disculpó. No consideró vergonzoso disculparse con un guerrero del estado del vacío, y mucho menos con uno que estaba en el estado del destino. Supéralo. Solo mantén este lugar seguro. Supin agitó su mano. Debes prestar atención a cualquier anormalidad. Esta huelga mundial de bestias salvajes no es tan simple como podría pensar. Puede haber una huelga aún mayor. Si no puede mantener segura la ciudad, mantenga segura a la gente. Incluso puedes abandonar la ciudad por completo. Legend Riverside no esperaba que Supin hablara de esa manera. ¿Una huelga más grande? La leyenda Riverside se sobresaltó. Supin sonaba demasiado serio para estar bromeando. Parecía que estaba al tanto de alguna información interna. Señor, ¿habla en serio? Preguntó la leyenda Riverside. Habría muerto junto con la desaparición de la ciudad base de la luz sagrada si Supin no hubiera estado allí para ayudar. Ya no dudaba de que Supin había matado a 12 reyes bestias solo. El rey de las bestias del estado del vacío probablemente era el líder de las 12 bestias y el comandante de ese ataque. Lo adiviné. No estoy seguro. Supin negó con la cabeza. De hecho, no estaba seguro. Simplemente pensó que era posible. Si estuviera seguro, habría hecho pública la información y habría presionado aún más para reubicar la ciudad base de la luz sagrada. Después de todo, en comparación con la vida de todas las personas en la ciudad base, mantener dicha información confidencial no era la prioridad. Era solo que no estaba seguro. El único destino de reubicación sería la ciudad base de Longjiang. Sin embargo, el espacio de Longjiang era limitado. ¿Cuántas personas podría tomar la ciudad base de Longjiang? Además de la ciudad base de la luz sagrada, las otras ciudades base también estaban bajo ataque. No podía dar refugio a todos en Longjiang. Después de todo, la ciudad base de la luz sagrada era una ciudad base de clase A, con una historia que abarcaba cientos de años. Los dispositivos de defensa de la ciudad base eran mucho más avanzados que los de las otras ciudades base. La gente de esa ciudad base aún podría mantenerse a salvo. Sin embargo, las otras ciudades base de clase B y clase C serían fácilmente volteadas por un rey bestia. ¿Lo adivinaste? Legend Riverside miró a Supin con reserva. Quería preguntar algo, pero finalmente se guardó la pregunta para sí mismo. En ese momento, muchas personas se acercaron a ellos. Eran los guerreros de mascotas de batalla titulados que habían estado luchando contra Six Swirls Conch. Un placer conocerte, señor. Un placer conocerte, señor. Todos los guerreros de mascotas de batalla titulados se inclinaron ante Supin. Supin se sorprendió. No tienes que agradecerme. También hiciste tu parte, deteniendo al rey bestia, o de lo contrario el daño habría sido mayor. Los guerreros de mascotas de batalla titulados parecían estar emocionados y emocionados. Creían que Supin era una mascota guerrera legendaria, incluso más poderosa que Legend Riverside. Ningún golpe de bestia podría perturbarlos mientras tenían como invitado a un legendario guerrero mascota de batalla. Wosh. Llegó otra persona. Era Lu Qiu. Después de todo, era un guerrero mascota de batalla titulado, y también había visto cómo Supin había matado a ese rey bestia con un solo corte. Lu Qiu parecía estar sorprendido y avergonzado. Se paró frente a Supin, pero no estaba seguro de la etiqueta adecuada frente a Supin. Igual que antes, hermano Su. Anuncios de Put Future. Legend Riverside no pudo acabar con ese rey bestia, pero Supin logró matarlo con un solo movimiento. Era incuestionable. Supin estaba en el estado vacío o superior. Lu Qiu era el vicepresidente de la Asociación de Entrenadores y un hombre de alto estatus. Sin embargo, lo mejor a lo que podía aspirar era a que los del Ocean State le mostraran respeto. En cuanto a los guerreros del estado del vacío, incluso aquellos en el estado del océano tendrían que tratarlos con respeto. Señor Su.
En la distancia, el comandante en jefe se acercó con algunos guerreros de mascotas de batalla titulados. Estaban claramente emocionados. Su Ping estaba teniendo dolor de cabeza al ver todas esas caras alegres. El mundo entero está en un abismo de sufrimiento. Me tengo que ir, el tiempo apremia. Intenta reparar este lugar. El comandante en jefe ni siquiera tuvo tiempo de expresar su gratitud. Dijo apresuradamente: Señor Su, tú fuiste quien mató a este rey bestia. ¿Por qué no te quedas para que podamos organizar una cena en tu honor? Su Ping ya había adivinado sus intenciones de buena voluntad, pero se negó. Solo estaba echando una mano. No tendrás problemas por el momento, mientras yo todavía tengo que ir y cuidar mi ciudad base. No hay nada digno de honor y alabanza. Sobrevivimos a la huelga actual, pero puede haber más en el futuro. Le sugiero que permanezca en alerta máxima. No bajes la guardia. El comandante en jefe abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Fue sorprendente experimentar la personalidad directa y poco ortodoxa de Su Ping. Claro, dijo el comandante en jefe. Sabía que no podría haber persuadido a un hombre poderoso como Su Ping. Más bien, presionar demasiado solo habría hecho que Su Ping se sintiera infeliz. Su Ping asintió. Lanzó un suspiro y estaba listo para irse. Hermano Su, Lu Qiu lo detuvo. Se frotó las manos con vergüenza. Lo que me preguntaste, ¿todavía cuenta? ¿Qué? Su Ping levantó las cejas. Sobre la reubicación en la ciudad base de Longjiang. Oh. Pensé que no ibas. Dijiste que querías que te enterraran aquí. Bien. Lu Qiu se aclaró la garganta. Me quedaré. Solo quiero reubicar a algunos de los jóvenes de mi familia. Me preguntaba si podrías llevártelos contigo. Su Ping entendió. El hombre estaba tratando de proteger el futuro de su familia. Bien. Tienes 20 minutos. ¿Puedes traerlos? Preguntó Su Ping. Lu Qiu estaba encantado. ¿Sí? Por supuesto. Les diré que vengan ahora mismo. Dicho esto, llamó a su mayordomo y dijo 4 nombres. Habló con el tono más serio que jamás había usado. Después de colgar la llamada, llamó a otra persona para que los 4 jóvenes pudieran llegar lo antes posible. Mientras Lu Qiu hacía eso, el comandante en jefe y los demás se sorprendieron por lo que significaba ese arreglo. Pronto, se dieron cuenta de algo. Algo que dijo Su Ping. Más golpes de bestia, se pusieron pálidos. ¿No fue ese el final? Lu Qiu estaba tratando de dejar un camino abierto para el futuro. ¿Está en peligro la ciudad base de la luz sagrada? El comandante en jefe preguntó de inmediato. Señor Su, ¿podrías llevarte 2 de mi familia también? Su Ping miró al comandante en jefe. Solo si pueden llegar aquí en 20 minutos. Si no es posible, puede llevarlos directamente a la base de Longjiang, pero tenga cuidado. Por supuesto. Gracias, señor Su. El comandante en jefe también comenzó a hacer llamadas. Querían que sus crías fueran con Su Ping porque estaban preocupados por posibles ataques de bestias en el camino. Además de la ciudad base de la luz sagrada, muchas otras ciudades base estaban siendo atacadas. El desierto no era tan pacífico como antes. Ni siquiera los guerreros titulados podían garantizar su propia seguridad. Señor, hay 3 en mi familia. Los guerreros de mascotas de batalla titulados se unieron. Su Ping miró a los guerreros de mascotas de batalla titulados que habían estado luchando contra el rey de las bestias. Tienes 20 minutos. Puedo llevarlos conmigo si llegan a tiempo. Y de llamada a vuestras familias. Los guerreros de mascotas de batalla titulados agradecieron a Su Ping y fueron a hacer las llamadas. Más guerreros de mascotas de batalla titulados también comenzaron a reunir a los jóvenes de sus familias. Momentos después, llegaron muchas personas montadas en enormes pájaros. Señor Lu. 2 guerreros de mascotas de batalla titulados descendieron de un pájaro en la cima del 9º rango con 4 jóvenes a cuestas. Un par de ellos eran adolescentes, mientras que los otros 2 tenían 20 años. Los 4 miraron a su alrededor con curiosidad. Habían visto la pared exterior derrumbada y el cadáver del rey bestia cuando estaban en el aire. Están aquí, dijo un guerrero mascota de batalla titulado a Lu Qiu. El primero encontró que el ambiente reinante era un poco extraño. Lu Qiu asintió. Miró a los 4 y dijo: aquí están. Anuncios de Put Future. Seguro. Su Ping no hizo más comentarios. Ven aquí. Este es el señor Su, un legendario guerrero mascota de batalla. Él te llevará a la ciudad base de Longjiang. Debes comportarte, respeta al señor Su como me respetas a mí. Lu Qiu les dijo a los 4 con un tono serio. Los 4 se sorprendieron, ya que el joven que parecía estar cerca de su edad estaba en el rango legendario. Estaban bien informados, siendo jóvenes miembros de grandes familias.
Sabían que algunas hierbas especiales podían mantener la apariencia de una persona. También existía la posibilidad de cambiar la apariencia de una persona después de alcanzar un cierto rango. Encantado de conocerlo, señor Su, dijeron los cuatro. Supin asintió. No seas tan exagerado. Solo voy a llevarlos allí. La ciudad base de Longjiang no es grande, pero tampoco es pequeña. Puede tomar algunas personas adicionales. Debes saber que no tengo tiempo para cuidarlos. Lu Qiu dijo de inmediato. Entiendo. No tienes que hacerlo. Ya estamos más que agradecidos de que puedas llevártelos contigo. Supin asintió. Pronto llegaron los demás. El tiempo casi había terminado. Miró a su alrededor. Había una veintena de personas. Rugido. Un remolino se abrió detrás de él y un calor abrasador salió del interior. El dragón infernal salió. Parecía pequeño en comparación con Six Swirls Conch, pero no era menos intimidante. Esa mascota de batalla, Legendary Verside se sorprendió por la mascota de batalla. Le tenía aún más miedo a la mascota de batalla que a la caracola Six Swirls. Aún así, también pudo decir que la mascota de batalla también estaba en el 9º rango, al igual que Supin. Supin le dijo al dragón infernal que lo bajara un poco. Cabalgó sobre uno de los hombros del dragón infernal y le dijo a la multitud de jóvenes: subid. Los jóvenes tenían un poco de miedo, pero eso era una mascota, no una bestia salvaje. Pronto, un primero subió al dragón infernal y los demás hicieron lo mismo. El dragón infernal puso los ojos en blanco. No estaba feliz de ver a esas personas subiendo usando su cola como rampa. Después de que todos se levantaron, Supin le dijo a Lu Qiu: me voy ahora. Cuídese, señor Su. Gracias, señor Su. Los otros dijeron. El dragón infernal batió sus alas y dejó escapar un rugido que resonó en el cielo. Tomó vuelo. Supin desató poderes astrales sobre los pasajeros en caso de que el viento se los llevara. Miraron la ciudad base de la luz sagrada, entristecidos por la partida. Supin había visto algunos pequeños grupos de bestias salvajes en el camino. Ya no representaban una gran amenaza. Ese rey bestia era un pez que escapó de la red. Supin negó con la cabeza y voló directamente a la ciudad base de Longjiang. Llegó en mediodía. Lo que vio en el camino lo hizo fruncir el ceño. Había visto muchos grupos de bestias salvajes, el más grande oscilando en los cientos de miles. Algunos grupos simplemente tenían miles de bestias. Todos ellos vagaban por el desierto. Esas bestias salvajes estaban amenazando. Una vez que llegó a la pared exterior de la ciudad base de Longjiang, preguntó a los guardias por el paradero de Qin Duan y fue hacia él. Poco después, encontró a Qin Duan protegiendo el sur. Qin, ¿está todo bien? Supin dirigió al dragón infernal para encontrarse con él. Qin Duan estaba hablando con un oficial cuando escuchó la voz. Se volvió y preguntó: ¿quiénes son esas personas detrás de ti? Fui a la ciudad base de la luz sagrada y traje a algunas personas conmigo. ¿La ciudad base de la luz sagrada? ¿Le echaste una mano? Justo ahora, Xie escuchó de clarividencia que la ciudad base de la luz sagrada estaba sufriendo una gran huelga. ¿Cómo fue? Qin Duan preguntó de inmediato. Las bestias han sido atendidas. Bien. Tú estabas ahí. Habría sido problemático si no pudieras haberte ocupado de eso. Qin Duan forzó una sonrisa. Había sido testigo de cómo Supin había derrotado al rey celestial del otro mundo y había estado buscando información en los archivos antiguos. Aunque Qin Duan no se unió a la torre, había obtenido los conocimientos básicos sobre el rango legendario. Había comenzado a tratar a Supin como uno en el estado del destino. La situación está empeorando en todo el mundo y muchas ciudades base están siendo atacadas. Justo ahora, Xie dijo que la torre quiere tomar la iniciativa y pedir a todas las ciudades base, a todas, que formen una alianza de defensa para luchar contra las bestias, dijo Qin Duan.